buenas tardes a todos. Desde la Plaza del Conde os damos la bienvenida a Emblemas de Torrevisión. Hoy como invitado tenemos a nuestro compañero, el historiador José Manuel de Molina. Con él hablamos, pero antes este vídeo sobre él. José Manuel de Molina Bautista, natural de Málaga, es licenciado en Historia y especialista en Archivística, entre otra amplia formación. Autor de 6 libros y conferenciante en numerosos lugares como Nueva Iberia y Lafayette en Estados Unidos, Motril, Málaga, Churriana y por supuesto Alhaurín de la Torre. Historia de Alhaurín de la Torre en la Edad Moderna, 1489-1812, escrito en 2005. Alhaurín de la Torre durante la Guerra de la Independencia, escrito en 2008, o Guía histórico-artística de la Iglesia Parroquial de Alhaurín de la Torre, en 2009, son algunas publicaciones de José Manuel, quien descubrió que Alhaurín de la Torre fue municipio en 1810. También es archivero coordinador del Centro de Estudios Julián Sesmeros Ruiz del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, guía de rutas turísticas e investigador genealógico. Es fundador de las asociaciones Puente del Rey, que entre otras actividades recuperó la antigua tradición del paso en vivo, y también de la asociación Jesús Caído y la Amargura. José Manuel fue pregonero de los Moraos en 2009 y primer pregonero de la Amargura en 2019. Entre sus aficiones destaca la actuación y ha participado en diversas representaciones en Frigiliana, Torrox y Vélez Málaga, y también es autor de visitas teatralizadas como la Aurinsomnio y la del Cementerio Municipal. Entre sus premios encontramos el de investigación de Rincón de la Victoria, otorgado en 2019. En ese mismo año fue nombrado Living Legend o Leyenda Viva de la Cultura Cajún de Luisiana. Pues después de este vídeo sobre nuestro compañero e invitado, José Manuel, sé que ahora que lo vamos a recibir. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Hoy tú eres el entrevistado, sí, ¿no? Qué cosa más rara, voy a tener que callar hasta que me preguntes. Pues claro, ya sabes cómo va la cosita, ¿no? Nada nuevo para ti. José Manuel, tú sabes que nuestro programa consiste en que queremos conocer un poquitín nuestros invitados, ¿no? Háblame un poquitín de tu infancia. Nacido en Málaga, ¿verdad? Eres malagueño. Pero sí, tiene mucha historia tú, con mucha vinculación con nuestro pueblo, con Alhaurín de la Torre, ¿verdad? Yo nací en Málaga, lo que hoy es, bueno, el antiguo Santuario de la Victoria, que hoy es un restaurante, en el año 64, y la verdad que una infancia muy bonita, el menor de 5 hermanos, muy contento con mis padres, mis hermanos, y a la playa, lo que era una familia malagueña de la zona oeste de Málaga, de aquella parte que vivía yo, por la zona del Tiro de Pichón, y en aquella zona había muchísima gente de pueblos, porque mis padres eran de Gaucín, de un pueblo de la serranía de Ronda. Entonces siempre yo me he criado con ese ambiente. Además mis abuelos, cuando yo era muy chiquito, mis abuelos vinieron allí a vivir con nosotros, entonces siempre hemos estado allí muy contentos, muy bien, y con ese ambiente de pueblo que siempre me ha encantado, la gente del pueblo, y cuando ya llegué a Alhaurín de la Torre, pues estaba también ya en mi pueblo, no nada raro. Sí, ¿no? Bueno, esta infancia tan bonita que nos estás contando, nos estás relatando. Háblame también de los estudios. Ya pasamos de la infancia directamente a los estudios, porque tú tienes que contarnos muchísimas cosas. Estudias historia. Bueno, primero estudio, yo tenía buenas notas, era un buen estudiante, sí, y estudiaba en el colegio de los jesuitas de Carranque, donde todo el mundo lo conoce, del padre Mondéjar. Esa educación de los jesuitas son una gente muy particular, siempre suelen ir a contracorriente, hasta que ya tenemos un papa que es jesuita por primera vez en la historia, pero siempre me daban una educación. Yo me acuerdo que me pilló la transición y nuestro maestro hablaba de, por ejemplo, me acuerdo yo, el libro de historia, decía, el alzamiento nacional, decía, borrad eso, poned la guerra civil, fijaos cómo trataba, ¿no? Todo eso a mí se me daba muy bien, pero ¿qué ocurre? Que mi padre murió, yo tenía 10 años. Y cuando ya termino de estudiar lo que era la EGB, pues aunque tenía notas y podía coger el instituto e irme a una carrera, por responsabilidad pensé que era mejor estudiar una FP, una formación profesional. Entonces estudié administrativo contable. Me fue muy bien, la verdad. Tanto así, de nuevo con los jesuitas, porque, bueno, tengo que decir que cuando acabé los 5 años, una empresa de Málaga pidió al colegio que recomendara a un alumno que acabara y me escogieron a mí, con lo cual yo siempre, una anécdota igualito que hoy. Me fui al viaje de fin de estudio, todavía me acuerdo, un 21 de junio,
volví el 28 y el 29 estaba trabajando. No, yo todavía me acuerdo. O sea que ha sido todo así rapidito, sí, ¿no? Y ya después, como empecé a estudiar económicas también en la universidad, pero mi vocación era la historia. A mí lo que siempre me ha gustado era la historia, investigar en los archivos. Muy pronto empecé a buscar mi antepasado genealógico, ¿no? Toda la familia. De forma que al final yo dije, a mí lo que me gusta es la historia. Dejé económicas, empecé a estudiar la carrera de historia, la terminé los 5 años enseguida, después hice un diplomado en archivística y cursos, que es una cosa que para perfeccionarte, profesionalizarte, en fin, ser más o menos y ese campo. avanzar, ¿no? Sí. Yo antes de hablar de tu relación con nuestro pueblo, pues quería preguntarte qué es lo que te atrapa en general de la historia, qué es lo que te atrapó. A mí de la historia lo primero es la investigación de la historia, es decir, yo no veo la historia como algo pasivo, que tú ves un documental, imagínate, estás viendo un documental y te crees todo lo que te cuentan. Yo veo el documental, me llama la atención, me encanta si está bien hecho y me empiezo a plantear si eso es todo verdad. Es decir, Averiguar, ¿no? Averiguar. Colón descubrió América, ¿seguro? Después nos cuentan que si los vikingos, que si no sé quién, que si tenía mapa, que si no tenía. Bueno, eso es una exageración lo que te estoy diciendo, pero es un poco para darte una idea de que la historia no es algo cerrado, no es algo monolítico, no es algo sabido. Y tenemos el caso, que ya hablaremos cuando tú quieras, de la historia de Laurín de la Torre, de cómo cosas se ha avanzado desde que unos investigadores hemos empezado a descubrir cosas del pueblo que hasta hace unos años se daban por sentado y ya no. De eso hablamos un poquito más adelante. Fíjate que estamos aquí en esta plaza, tú sabes, como historiador, sabes que tiene una historia tremenda para nuestro pueblo. ¿Qué relación tú tienes con esta plaza? A ver qué nos puede contar de esta plaza. Mira, otra anécdota, déjame que te cuente alguna anécdota de estas, por favor, de las diferentes, las que no están escritas en los libros. Mira, cuando yo empecé a vivir en este pueblo, fue allá por el año 97, que empecé a trabajar aquí y yo me acuerdo que yo lo primero que hacía, incluso en el tiempo del desayuno, que tenía mucho tiempo y a mediodía, claro, venía de Málaga, tenía jornada partida, me quedaba aquí a comer y me iba a recorrer el pueblo. Y yo desde el momento me bebía el pueblo, conocía gente muy conocida, por ejemplo Juan Benítez, que ya falleció, y me encantaba preguntarle cosas de él. Y luego conozco a nuestro concejal Manuel López Mestanza, que hoy es concejal, pero entonces era funcionario, historiador también, y hablaba con él. Bueno, pues tengo una anécdota muy curiosa, que yo empiezo a investigar la historia de Laurín de la Torre y le escribo al ayuntamiento para saber qué información de archivos hay, cuál es la documentación más antigua que tiene. Me acuerdo que le decía, ¿desde cuándo es independiente a Laurín de la Torre? Y me contestaba Manuel López, entonces, secretario en funciones en aquel momento, me decía, se cree que es independiente desde la época de los Reyes Católicos. Y con eso que yo te decía de la investigación, yo decía, imposible. Si a Laurín el Grande se independizó de Málaga mucho tiempo, en 1500 y pico, como el chico que era este iba a ser antes. Era una cosa como de lógica, ¿no? Ha dicho el chico y el grande, ¿eh? Eso... Sí, he dicho el chico a conciencia. Como se decía también, ¿no? Se decía, era Laurín el Chico, el Laurinejo, y a mucha honra, es decir, hoy es el más grande. El más grande, desde luego que sí, el más bonito. Por supuesto. El más bonito. Pero entonces pasaba eso. Vale, pues empiezo a investigar historia y empiezo a encontrar, pues por ejemplo, que fue Arrabal, a Laurín de la Torre, era un barrio de la ciudad de Málaga hasta 1810. Y esta plaza donde estamos, la casa esta que hay detrás, la casa del conde, empieza a preguntar, ¿qué conde? Y no estaba ni puesto, curiosamente hoy sigue sin poner casa de qué conde es. Y bueno, pues se empieza a investigar y descubre una información preciosa que había en Toledo, fíjate qué lejos, que los documentos más antiguos sobre Laurín de la Torre, aparte de los que hay en el Archivo Municipal de Málaga, están en el Archivo de la Nobleza en Toledo, porque los condes que había aquí en esta casa, con el paso de los siglos, donaron toda esa documentación y hoy día se conserva en un archivo estatal en Toledo, fíjate qué cosas. Creo entender que esta casa que estamos, ya que estamos hablando de ella, ha pasado por varias manos, digamos, varios... Lo que pasa es que la historia primero fue casa, de un señor que la compró y se la vendió al conde. ¿Qué conde? De Puerto Llano se llamaba. Puerto Llano. Pero no Puerto Llano por la ciudad de Ciudad Real, por el pueblo que hay allí, sino por un cortijo que tenían esta familia, se llamaban Lasso de la Vega, en la antigua carretera de Málaga a Antequera. Cerca de Antequera había un cortijo que se llamaba Puerto Llano, que era enorme, y entonces cuando le va a dar el rey Felipe IV el título de conde, pues lo cogen de esa gran propiedad que tenían, Puerto Llano. Con el tiempo esta familia va casando con muchas otras familias de Málaga y finalmente de Madrid, y entonces llegan a ser, pues por ejemplo, duques de Montellano, llegan a ser condes de Frigiliana, y llegan a ser conde de Fernán Núñez y después duque de Fernán Núñez, que es lo que muchos vecinos del pueblo, los que vivan en toda esta zona, si miran en su escritura,
verán que puede aparecer alguna referencia en esas casas antiguas, las escrituras siguen haciendo referencia a la segregación y demás, y muchas propiedades en el pueblo eran del duque de Fernán Núñez. Por ejemplo, donde está el centro cultural, en el huerto Coscorrón, ese huerto era entero de él. Por ejemplo, el olivar que hay arriba, donde está hoy el Instituto Huerta Alta, todo ese olivar era de él. Por ejemplo, pues el Comendador, unos cortijos que hay yendo hacia la zona de la Alquería, tenían muchísimas propiedades, y esta familia tenía aquí, eran de los administradores, y con el tiempo, después ya en el siglo XX, 1937 creo que fue, la vendieron a un vecino del pueblo. Ese vecino después la vende a Falange, pasa al Movimiento Nacional, y por eso aquí ha habido escuela, por la gente de todo el mundo, pues ahí había escuela, pero yo he estudiado ahí, pues había un taller. Aquí incluso estuvo la tele, en una casita, en un despacho que hay ahí. Se transmitía de aquí. También lo hemos que es retransmitido Semana desde Santa, ahí, en ¿verdad? Semana Santa. Ha sido juzgado de paz. Cierto. Ha pasado por muchas manos, y por bien ya actualmente está en manos de la Junta de Andalucía, que se la cedió al Ayuntamiento. Y van a hacer aquí el Museo de la Educación. El museo, bueno, van a trasladar aquí el museo dentro cuando esté preparada. Mientras esté preparada, no, a mí me gustaría que si vamos a este sitio podemos ver por lo menos lo que hay delante de esta puerta tan bonita, la fachada, y más adelante vamos delante de una cosita que tiene que ver contigo. Correcto. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vamos para allá. Pues seguimos hablando con nuestro invitado, con José Manuel. José Manuel, tanta cosita que ha hecho por nuestro pueblo, a mí me gustaría que hables de estas investigaciones, de tus libros, un poquitín de todo, ¿no? Bueno, sí, ya son 6 libros y, bueno, quizás una variedad grande de libros. Por ejemplo, uno sobre la iglesia parroquial, que fue a beneficio de Cáritas, que fue una guía que todavía, por cierto, si alguien lo quiere comprar, todavía se vende, lo vende la parroquia. La primera investigación, cuando hablábamos de esto de la Casa del Conde, y demuestro que Alhaurín de la Torre fue independiente de Málaga desde 1810. La recuperación del Paso, con tanta investigación que hicimos ya con la Asociación Puente del Rey, con todos esos amigos. El hermanamiento con Nueva Iberia, los alhaurinos que fueron a Luisiana, a Estados Unidos, y allí fundaron la ciudad de Nueva Iberia, que después han venido ellos. Eso ha sido tú el promotor de este enlace, ¿no? 3 veces he estado allí ya, la verdad, muy contento, siempre con la acogida que dan, y muy contento de que todo eso no fue solo una actividad que hayamos dicho, bueno, a nivel protocolario, sino que han venido turistas y han venido muchos niños, que es lo más importante. Sí, que sigue haciendo, bueno, han venido intercambio, exacto. Estudiantes del Instituto Capellanía han ido allí a Nueva Iberia, y de varios institutos de ellos han venido aquí a alojarse en sus casas. Para mí eso es lo más importante, como lo más orgulloso que estoy. Bueno, y luego fuera de Alhaurín de la Torre, ya sabes que he colaborado con varias cosas, y en el Rincón de la Victoria, con la Hermandad del Carmen. Háblame de estos premios, que te han dado un premio al Rincón de la Victoria, ¿verdad? No me lo quieres contar, ¿eh? El premio con otro compañero, Paco Cervantes, el premio Bezmiliana de investigación histórica, que por fin me han dado un premio por una investigación histórica, que hasta ahora no me habían dado nada. Bueno, en Nueva Iberia me dieron también uno en 2019 que estuve, me hicieron también un homenaje muy bonito, las cosas como son. Sí, hablando de premio, que algunos que también, de verdad, que te han venido, de verdad que te ha hecho sentir orgullo por tenerlo, por esos trabajos de investigaciones que has hecho, ¿no? Sobre todo por lo que se logra, no es, a ver, ¿cómo te digo? No es económicamente el de Bezmiliana, el de Rincón de la Victoria, creo recordar que eran 1.500 euros menos retención, imagínate, a repartir entre 2 que le habíamos hecho. En Nueva Iberia, el reconocimiento sobre todo cuando la leyenda viva de la cultura, leyenda que tú la viva llevas de la cultura, por... Cajún, Keijun, que se llama, eso es una cosa que tú dices, además el acto como fue, es muy bonito que tú estés allí, ves cuando sube la bandera de España y tocan el himno, y es todo por algo que tú has empezado. Cuando vas allí das charlas delante de tanta gente en inglés y la gente los ve tan entusiasmados, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, la satisfacción que luego, esa es la que uno dice que gana al final, ¿no? Que otra cosa que tenemos, que te conocemos aquí por tus implicaciones con también las cofradías, ¿no? Fuiste pregonero de los Moraos, ¿verdad? El 2009, ¿no?
Con los morados fue en 2009, un pregón la verdad muy bonito, tengo unos recuerdos preciosos de aquel día, sigo siendo hermano de cuota de los morados Eres todavía, miembro de la asociación. De la hermandad, y luego fundé la asociación Puente del Rey, y ya con la asociación también que fundé de nuestro Padre Jesús Caído, fundé yo con más gente, no solo yo. Sí. Jesús Caído y la Amargura, también fui el primer pregonero en 2019. De la Amargura, ¿no? La Amargura. Oye, O del Caído también, que vino de Ceuta. No sé si eso es lo que vas a comentarte, cuéntame que has traído también lo de Eso fue una Jesús anécdota Caído también de bonita. Ceuta. Es como yo digo, cuando tú trabajas y haces cosas porque te gusta y sin pensar en pago, Sí. cuando escribí este libro que he comentado antes de la iglesia parroquial, fui a llevárselo, a regalárselo al archivero de la catedral que vivía en Churriana, Vidal González, y me pregunta, oye, ¿todo se perdió en la guerra? Y yo dije, sí, todo se perdió en la guerra, excepto unos dedos del Nazareno que están en la Casa Hermandad. Me dice, pues tú sabes que no se perdió todo. Digo, ¿cómo que no? Tengo la puerta del sagrario de la iglesia parroquial en mi casa de Valladolid. Cuando vaya este verano de vacaciones te la voy a traer. Y al poco me llama, voy a ver a la casa y llevo una cámara de fotos. Y me dice, ¿dónde vas con eso? Y yo digo, ¿a hacer fotos? ¿No puedo? Dice, no, la puerta te la vas a llevar. Y me llevé la puerta del sagrario, que sale todos los años en procesión. Y lo del Caído, que es por lo que tú me has preguntado, perdón que me he ido de un lado a otro, pero es porque precisamente el archivero de Ceuta llama al archivero este que te estoy hablando de la Catedral de Málaga, cuando resulta que Jesús Caído de Ceuta tienen que buscarle una salida porque quieren tener otra imagen y hay que ver qué hacen con esta. Y me llaman desde Ceuta y me dicen, oye, que es que estamos en contacto, fíjate como una cosa lleva a la otra, mira, la puerta del sagrario, Jesús Caído, que es una imagen preciosa de Pérez Hidalgo, y luego le pedí a la hija de Pérez Hidalgo que nos donara una imagen que tenía en casa, que es la Virgen de la Amargura, así que... Nos está contando que has tenido suerte en estas ocasiones que te han facilitado las documentaciones para aportarlo, pero ¿en alguna ocasión tuviste problema para conseguir o dificultad para conseguir información, documentación? No, generalmente todo como funciona con los archivos es echarle muchísimas horas, hay sitios que te dejan hacer fotos y sitios que tienes que comprar, literalmente, pagar la fotocopia o la foto digital, y quizá el problema más en las cosas de historia más reciente, de asuntos de la guerra civil, de la represión del franquismo, que eso hay que tener más cuidado, pero problema como tal, ninguno, al contrario, siempre facilidades por parte de todo eso y sobre todo echarle mucho tiempo. Esto es vocacional, no queda otra. Eso requiere mucho tiempo. ¿Y cuánto tardas más o menos en terminar un trabajo de investigación? Bueno, es que depende, puedes tardar 6 meses y puedes tardar 6 años, depende de las otras cosas que hagas, porque ten en cuenta que estoy trabajando, entonces eso lo haces como una afición que vas haciéndolo con criterio, con mucho estudio, tienes que leer mucho, tienes que investigar y pasar horas. Yo he pasado mis vacaciones y me he ido a Simancas, al archivo de Simancas, que está ahí en Castilla, y me he ido al de Sevilla, y me he ido a Madrid, en otras vacaciones al Ministerio de Justicia. Es decir, eso no se puede contar así. Turismo y estudio, claro que hago ¿no? turismo, porque turismo por suerte, cultural, por suerte historia, los archivos ¿no? solamente trabajan hasta las 3, con lo cual a las 12 largan y por fin por la tarde hago turismo. Oye, nosotros también vamos a hacer turismo y nos vamos a ir delante de lo que te dije antes, la bien. placa que tiene que ver contigo. ¿Nos También la tiene que enseñas? ver. Venga, vamos a Vamos para allá. José Manuel, seguimos hablando aquí y yo quiero que me hables de la placa que tenemos ahí en fondo, que tiene que ver contigo. Cuéntanos. Bueno, tiene que ver conmigo, con la Asociación Puente del Rey, que yo era el presidente, y con la Asociación Teodoro Reding, que el presidente era John Valera, otro buen amigo. Como investigué, vamos a decir descubrí, aunque una palabra así a lo mejor muy pomposa, pero es que ya te digo, hasta entonces se creía que Alhaurín de la Torre fue independiente desde la época de los Reyes Católicos, y yo demostré que no, que fue durante la invasión francesa, un decreto del rey José Bonaparte, cuando Alhaurín de la Torre se hizo independiente. Entonces, en ese momento, John Valera con la Asociación Teodoro Reding, ellos estaban haciendo recreaciones históricas de esa época de Napoleón. Y entonces hicimos las dos asociaciones, pagamos esa placa, hicimos un acto que vinieron vestidos de uniforme y todo eso, primero en el Centro Cultural, luego inauguramos la placa justo
el 17 de abril de 2010, cuando se cumplían 200 años de esa independencia, o esa segregación de Alhaurín de la Torre de Málaga. Hablando de informe, yo quiero también que me hables de este teatro que organizas tú y que ves con estas vestimentas tan Pues, históricas, ¿no? Pues precisamente con todas esas investigaciones históricas, pues por un lado la representación del Paso, que en 2019 también por fin hicimos una representación teatral en la plaza, el martes santo, el día de la procesión de la amargura. Hicimos ahí una procesión donde una persona iba narrando y luego pues había ahí una serie de escenas. Teniendo en cuenta que los apóstoles están con esas carátulas puestas y no pueden hablar, pues había un narrador, lógicamente, por lo que él decía lo había escrito yo, en fin, toda la escena la había diseñado, la había dirigido, los guiones, los textos, y luego la colaboración de la gente, que tengo que ser muy hábil porque engancho a muchísima gente para hacer obras altruistas, igual que yo, ¿no? Que todo eso se hace gratis. Luego también hemos hecho muchos años la visita teatralizada al cementerio de Alhaurín de la Torre, fue otra cosa que propuse hace mucho. En principio no se vio hasta que el ayuntamiento ya lo aprobó. Es una iniciativa tuya, ¿no? Sí, y yo hago de director y de guionista. Actor, y de actor también, ¿no? No, ahí no hago yo nada, no he hecho de me actor, quedo ¿no? fuera. Y luego donde yo sí he salido también, en Alhaurinsomnio, otra cosa que me dijo el ayuntamiento un año, oye, tanto hablar de Halloween y de cosas de esas, que no son de este pueblo, que no son de aquí ni de Málaga. Alhaurín de la Torre tiene historias verídicas que podamos buscar así, de terror, de misterio. Y para esa noche de Halloween pues hicimos también una representación teatral chulísima por muchos sitios. Aquí precisamente en la Casa del Conde había 3 personas que hacían una escena de humor, pero todo basado en hechos históricos, Sumaya, todo cosas históricas e insisto, la gente haciéndolo gratis y en este caso fue a beneficio de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Oye, tanta actividad de casa, a mí de verdad me encantas como compañero, como amigo, tú sabes que la amistad que nos une. Y digo, Oye, ¿dónde saca? Dime, perdón, dime. Y el árabe, que también que nos une algo del árabe, bueno, tú que sabes árabe evidentemente, yo Hombre, no. y tú también, Yo no, yo shuya, como digo, muy poquito. Doy fe de ello. Muy poquito, que también soy actor en Frigiliana, que también he colaborado en una compañía de teatro allí, de Vélez Málaga, y hablando en árabe y en español. Y de verdad me mandaste una foto vestido y haciendo ahí en tu papel. Solo actor, nada más. En tu papel. Hablando de actividades, eso, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Aparte de todo lo que nos has comentado. La gente ve la tele y se traga lo que ve, y yo pues a lo mejor estoy viendo la tele y se me están ocurriendo cosas. Ya está. La gente ve la tele porque nosotros intentamos desde Torrevisión y los compañeros que tenemos un equipo muy bueno, sí, colabora buenísimo, con nosotros claro. Y nosotros colaboramos con él, hacemos cosas que puede gustarle, ¿no? Que de hecho tú también presentas tu programa en nuestro canal, ¿verdad? Desde hace tiempo, primero hacía otra palabra que me inventé, si antes con la del teatro ese, Alhaurinsomnio, me inventé a Laurineando y hacíamos el programa cultural. Y bueno, con los profesionales de esta casa que son maravillosos, de Canal Televisión Visuales 2000, y luego ya desde hace varios años pues estamos liados con la Semana Santa, entre varales, y ahí estamos pues haciendo entrevistas. Además yo creo que es una vocación también que tengo, de Alhaurín de la Torre como foco, como punto de origen para muchas cosas. Por ejemplo, Semana Santa, pues hablamos Semana Santa y tradiciones, que hay muchas procesiones en este pueblo, pero también de fuera, desde la Virgen de Lucena, la de Araceli, que tiene una hermandad en Málaga, la Virgen de los Remedios de Cártama, una hermandad que venga de Almojía, otra que ha venido de Fuengirola, es decir, y todos vienen a Alhaurín de la Torre y siempre busco la excusa para hablar de Alhaurín de la Torre, claro, en esos programas, ¿no? Buscando la similitud, San Isidro de Churriana, en fin, tanto y tantos casos. Y vamos, Laurín, por bandera, ¿verdad? Siempre. Mira, ¿no? Que no nacimos aquí, es curioso. Bueno, pero vivimos aquí. Vivimos y sobre todo lo sentimos. Somos muchos los que no hemos nacido aquí, Para mí lo sentimos. Cuando estaba con la Asociación Puente del Rey era una lucha también por el patrimonio, por divulgar el patrimonio. Hicimos montones de rutas divulgativas en la iglesia, íbamos al convento de la Fuensanta, íbamos por los callejones, íbamos defendiendo esta Casa del Conde para que se proteja, para que no se eche abajo. Es decir, un patrimonio claro, histórico. Y todo eso con mucho esfuerzo, porque por desgracia muchas veces la gente del pueblo no se da cuenta, se han criado con eso y no le han sabido dar valor. Entonces hay que ponerlo todo en valor y hay que enaltecerlo, y el ayuntamiento en ese aspecto creo que está trabajando bastante. El barrio viejo, siempre dice la gente, el barrio viejo, en los papeles aparece el barrio viejo, el barrio del Albaicín, la calle Albaicín, era su nombre. Que lo tenemos aquí cerquita. Y todavía no le hemos sacado provecho a la palabra Albaicín como Granada. Pero bueno, a ver que si sabe alguna que vez... proviene del árabe. Sí señora, pero... Hay distintas, si viene de Baeza o no de Baeza, ¿qué es? ¿Albaicín o los halconeros? ¿Tú qué dices? Bueno, eso te lo dejo en tu mano, que lo vas a investigar, como tú eres... Escúchame, que te gustan las investigaciones. Bien, buen árabe Jabalcuza, la montaña.
Claro. Que además, mira que es árabe, llamado Alcáusar, ¿no? Exacto, Alcáusar. Así que sí que tenemos palabra árabe, claro. Bueno, también te vemos actualmente, estás como archivador, archivista, ¿no? Que en los estudios de Julián Sesmero, ¿no? Archivero en el Centro de Estudios Julián Sesmero, sí. Pues mira, muy contento, después de mucho tiempo que ha estado el centro cerrado y que yo me he tenido que buscar la vida de guía turístico, por cierto, eso ya para otro programa, que también he trabajado de guía turístico. Y bueno, pues por fin se ha reabierto el Centro Sesmero y estoy muy contento porque estoy haciendo muchas actividades. Todas estas ideas que hemos hablado del teatro, de la investigación y demás, pues ahora lo vuelco con un grupo de personas, de usuarios que vienen. Iba a preguntarte, haciendo actividades con un grupo reducido. 15 personas ahí ahora mismo apuntadas, hacemos excursiones, les doy materiales para que aprendan, para que investiguen, para que piensen y que hagan lo que estamos haciendo nosotros, hablar, debatir. Difundir. Debatir si hace falta, si tú eres un extremo y yo otro y no estamos de acuerdo, bueno, yo no voy a pretender cambiar tu opinión, pero puedo escucharte, que muchas veces ni siquiera nos escuchamos, Sumayo. Totalmente. Bueno, ¿qué es lo que nos estás preparando ahora? Que estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Tú sabes que tienes que contarnos muchísimo, pero quiero despedir el programa, que nos cuentas qué es lo que estás preparando para cuando acabe esta pandemia. ¿Algún libro, alguna historia más sobre nuestro Me río porque, ¿no? ¿Cómo que algún libro? ¿Cuántos libros? Me tienes que preguntar. Pues tú tienes 6, es que no paras, tú vas a seguir. Tengo en el ordenador varios proyectos de historia de Alaurín de la Torre, varios de ellos, que a ver si pueden ver la luz pronto. Y últimamente se me ha ocurrido también hacer una novela histórica. Me ha apetecido ponerme así en plan Pérez Reverte. ¿Ves cómo sorprendes? ¿Ves? A ver si las vemos pronto publicadas. Todavía no está terminada de escribir, así que todavía falta. Seguro que sí. Bueno, pues mientras llega este momento, nosotros nos vamos ya y para la próxima nos contarás todas estas novedades. ¿Te parece bien? ¿Algo que contarnos antes de irte? No, nada, con el trabajo del Centro Sesmero, todas esas ilusiones que tengo, a la gente que nos esté escuchando, que entren en el Facebook Centro Sesmero y lo vean, los que me ven por entre varales de Canal Torrevisión, pues que lo vean, que participen. Y hay una cosa también muy interesante, la gente que esté entusiasmada por la historia, que quiera investigar no solo de Alaurín de la Torre, sino de Málaga, gente que busca su genealogía, pues que sepan que el Ayuntamiento, con el Centro de Estudios Sesmero y conmigo, pues estoy allí para ayudarles. ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues a través del correo electrónico centrosesmero@alaurindelatorre.es o, lógicamente, si no se acuerdan, buscan en Facebook, facebook.com/centrosesmero y ya me buscan. Hasta el móvil es el mío, no tengo ni teléfono del Ayuntamiento. Pues José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes mucho trabajo que hacer ahora, vas a ir corriendo. Y es un placer tenerte esta tarde con nosotros. El placer ha sido mío, muchas gracias. Nos vamos y os dejamos con este vídeo sobre este lugar tan histórico y sobre estas cositas que nos ha contado nuestro compañero José Manuel. La semana que viene más. Hasta entonces. El encuentro de hoy ha tenido lugar en la Plaza del Conde, un lugar muy céntrico del barrio viejo, muy cerca de la iglesia parroquial de San Sebastián. En esta plaza se encuentra el emblemático edificio donde está ubicada la Casa del Conde, una gran casona singular e histórica, la más antigua del centro urbano de nuestra localidad, que data del siglo XVI. En aquella época contaba con su propia huerta, molino y torre. Fue propiedad del molinero Diego Ortega y posteriormente del regidor de Málaga Juan Contador, quien la vendió a los Lasos de Vega, condes de Puerto Llano, que la usaban solo para visitas puntuales y también como oficina y almacén de los administradores. Durante gran parte de la década del 2000 sirvió como estudio para las retransmisiones en directo de Semana Santa de la televisión municipal alaurina Torrevisión. Hoy en día podemos destacar los trabajos de remozamiento del siglo XVIII realizados a la fachada después del gran deterioro de esta. Actualmente, desde el Ayuntamiento de Alaurín de la Torre se prevé darle uso sociocultural, destinándola como sede del Museo Andaluz de Educación, que será un espacio museístico de referencia y uno de los grandes proyectos culturales de nuestro municipio, revitalizando el barrio viejo.